En el aeropuerto, una joven decide ayudar a una anciana sin imaginar que ese simple gesto cambiaría su vida para siempre. Lo que no sabía era que el hijo de aquella señora era un poderoso millonario. Días después, el destino los vuelve a unir, y él se encuentra completamente enamorado de ella. Isabela Durán despertó antes de que sonara su alarma. La emoción del viaje no la dejó dormir bien, pero no le importaba. Era la primera vez que asistiría a un congreso internacional, y la oportunidad de conocer a otros profesionales del desarrollo comunitario la tenía entusiasmada. Se levantó de la cama de un salto, revisó por tercera vez su maleta y se aseguró de que tenía todos sus documentos. No podía permitirse olvidar nada. Tomó un café rápido mientras revisaba su itinerario en el celular. Su vuelo salía a las 10 de la mañana, lo que le daba tiempo suficiente para llegar al aeropuerto sin prisas. Aunque intentaba mantenerse tranquila, sentía un cosquilleo en el estómago. Este viaje podía significar muchas oportunidades en 1970, su carrera, y no quería que nada saliera mal. Al llegar al aeropuerto, la actividad era la de siempre. Personas caminando apresuradas, despedidas apresuradas y anuncios constantes en los altavoces. Isabela se dirigió al mostrador de su aerolínea para confirmar su vuelo, y luego se encaminó hacia la sala de espera. Mientras caminaba, observó a su alrededor, analizando a las personas sin darse cuenta. Era una costumbre que había adquirido con los años en su trabajo social. Un niño llorando porque no quería separarse de su madre. Un hombre revisando con nerviosismo su reloj. Una pareja discutiendo en voz baja. Cada persona tenía una historia, un motivo para estar allí. Isabela se sentó en una de las bancas junto a la puerta de embarque y sacó un libro de su bolso. Intentó concentrarse en la lectura, pero la emoción del viaje la distrajo. Decidió mejor revisar su celular y enviar un mensaje a su mejor amiga, quien la había animado a aceptar la invitación al congreso. Cuando faltaban unos 20 minutos para abordar, un leve murmullo a su derecha llamó su atención. Una mujer mayor, de cabello gris y vestida con elegancia, parecía confundida mientras revisaba una y otra vez su boleto. Isabela la observó por unos segundos antes de decidir acercarse. No podía quedarse sentada, viendo cómo la señora luchaba con la situación. Caminó hasta ella con una sonrisa amable y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer la miró con alivio y le explicó que no encontraba su puerta de embarque y que su hijo no había podido acompañarla. Isabela tomó su boleto con cuidado y vio que, en efecto, su vuelo salía desde otra terminal. Le explicó la situación y, sin pensarlo dos veces, le ofreció ayudarla a llegar hasta allá. A paso rápido, ambas se dirigieron a la terminal correcta. La señora, que se presentó como Lucía Fernández, le agradeció con una sonrisa cálida. Isabela le aseguró que no era molestia, que solo quería ayudar. Durante el trayecto, Lucía le contó que su familia era de Guadalajara y que su hijo, Alejandro, la esperaba en casa. Isabela asintió con cortesía, sin imaginar lo importante que sería ese dato más adelante. Al llegar a la puerta de embarque, el altavoz anunció la última llamada para el vuelo de Lucía. La mujer suspiró, aliviada, y tomó las manos de Isabela con gratitud. «Gracias, hija. Sin ti no lo habría logrado», dijo con sinceridad. Isabela sonrió, contenta de haber ayudado, pero justo cuando estaba a punto de despedirse, un presentimiento extraño la hizo voltear. Su corazón dio un vuelco al ver la pantalla con los horarios de salida. Su propio vuelo estaba abordando en ese momento. Sin perder tiempo, corrió de regreso a su terminal, esquivando a las personas con dificultad. Su respiración se aceleró cuando finalmente llegó, pero la puerta ya estaba cerrada. Se quedó unos segundos de pie, intentando procesar lo que acababa de pasar. Había perdido su vuelo. Respiró hondo y trató de calmarse. Podía buscar otra opción, reprogramar su viaje. No era el fin del mundo. Antes de que pudiera tomar una decisión, sintió una presencia a su lado. Era Lucía, quien la miraba con el ceño fruncido, como si pudiera adivinar lo que había sucedido.
¿Perdiste tu vuelo por ayudarme?, preguntó con un tono de preocupación genuina. Isabela sonrió con resignación y le explicó que intentaría conseguir otro boleto. Lucía pareció dudar por un momento antes de sacar su teléfono y marcar un número. Isabela no alcanzó a escuchar lo que decía, pero cuando colgó, la miró con una sonrisa amable. Mi hijo Alejandro tiene un avión privado. No puedo dejar que te quedes aquí sola después de lo que hiciste por mí. Ven conmigo, te llevaremos a Guadalajara. Isabela abrió los ojos con sorpresa. No esperaba algo así. Quiso rechazar la oferta, pero Lucía insistió. No podía hacer otra cosa más que aceptar. En menos de una hora, su destino había cambiado por completo, y lo que parecía un simple gesto de bondad la estaba llevando directo a una historia que jamás habría imaginado. Isabela todavía no podía creer lo que estaba pasando. En cuestión de minutos, había pasado de perder su vuelo a recibir una invitación para viajar en un avión privado. Miró a Lucía, intentando encontrar una excusa educada para rechazar su oferta. Pero la mujer ya tenía el teléfono en la mano y hablaba con alguien al otro lado de la línea. Por su tono de voz, parecía estar dándole instrucciones a alguien. Cuando colgó, sonrió con tranquilidad y le hizo un gesto a Isabela para que la siguiera. Todo está arreglado, hija. Mi chofer nos espera afuera, nos llevará al hangar privado, dijo con la seguridad de alguien acostumbrada a tomar decisiones rápidas. Isabela no supo qué decir. Parte de ella sentía que no debía aceptar, pero la otra parte sabía que perdería demasiado tiempo si esperaba otro vuelo. Además, Lucía parecía ser una persona sincera y amable. Finalmente, suspiró y decidió aceptar. Caminó junto a ella hacia la salida del aeropuerto, donde un lujoso auto negro las esperaba. Un hombre de traje bajó del vehículo y abrió la puerta con respeto. Señora Fernández, el avión está listo para despegar cuando usted lo ordene. Isabela parpadeó. Nunca había estado cerca de alguien con ese nivel de influencia. Subió al auto junto a Lucía, sintiéndose un poco fuera del lugar. Mientras avanzaban por la carretera hacia el hangar, la mujer comenzó a hacerle preguntas sobre su vida. ¿Qué te lleva a Guadalajara, hija? Isabela le explicó con entusiasmo sobre el Congreso de Desarrollo Comunitario. Le habló de su trabajo, de cómo ayudaba a personas en comunidades vulnerables y de lo mucho que significaba para ella asistir a ese evento. Lucía la escuchó con atención, asintiendo con una sonrisa cálida. Eso es admirable. No cualquiera dedica su vida a ayudar a los demás, comentó. Isabela se encogió de hombros con modestia. No hacía su trabajo por reconocimiento, sino porque realmente le apasionaba. Lucía pareció notar su sinceridad, y eso le agradó aún más. El auto finalmente llegó al hangar privado, donde un avión elegante esperaba con la escalerilla descendida. Isabela sintió un leve nerviosismo al ver el tamaño de la aeronave. No era enorme, pero definitivamente estaba muy lejos de un vuelo comercial. Subió tras Lucía y, una vez dentro, se sorprendió al ver el interior. Todo estaba diseñado con lujo y comodidad. Se sentó con cierta incomodidad, sintiéndose como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Minutos después, el piloto anunció que estaban listos para despegar. Isabela se abrochó el cinturón y miró por la ventanilla mientras el avión se elevaba. Nunca había viajado en algo tan exclusivo. La vista desde las alturas era impresionante, pero su mente estaba más ocupada pensando en lo increíble que había sido su día hasta ahora. Lucía, notando su expresión pensativa, sonrió y le puso una mano en el hombro. Las cosas siempre pasan por algo, hija. Si perdiste tu vuelo, quizás era porque el destino tenía otros planes para ti. Isabela la miró, sin saber qué responder. No creía mucho en el destino, pero algo dentro de ella le decía que ese encuentro inesperado cambiaría su vida de una forma que aún no podía imaginar. El viaje fue rápido y sin contratiempos. Al aterrizar en Guadalajara, un auto ya las esperaba en la pista para llevarlas a la casa de Lucía. Isabela seguía sintiendo que estaba dentro de un sueño.
Nunca había estado en un ambiente tan exclusivo y elegante. El auto recorrió las calles, de la ciudad hasta llegar a una zona residencial de lujo. Al cruzar por un enorme portón de hierro, Isabela pudo ver la enorme mansión al final del camino. Era una casa imponente, con jardines perfectamente cuidados y una arquitectura que mostraba el poder de la familia que vivía allí. «Bienvenida a mi hogar», dijo Lucía con una sonrisa mientras el auto se detenía frente a la entrada principal. Antes de que Isabela pudiera reaccionar, la puerta de la mansión se abrió y un hombre salió para recibirlas. Era alto, de porte elegante y con una presencia que imponía respeto. Su expresión era seria, pero sus ojos reflejaban curiosidad cuando vio a Isabela. «Alejandro, hijo, ella es Isabela. Me ayudó en el aeropuerto y perdió su vuelo por mi culpa. Le dije que se quedara con nosotros mientras consigue otro», dijo Lucía con naturalidad. El hombre, que ahora Isabela sabía que era Alejandro Fernández, la miró fijamente por unos segundos antes de extenderle la mano. «Gracias por ayudar a mi madre», dijo con voz firme, pero amable. Isabela tomó su mano y asintió. «No fue nada, solo hice lo correcto». Pero en ese momento, sin que ella lo supiera, ese acto de bondad la había llevado al lugar donde su vida cambiaría para siempre. Isabela bajó del auto con cierto nerviosismo. Sentía la mirada de Alejandro Fernández sobre ella, analizando cada detalle, pero no con hostilidad, sino con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No lo culpaba. Después de todo, ella era una completa desconocida que había llegado ahí por una casualidad. Ajustó la correa de su bolso y trató de mostrarse tranquila mientras observaba la imponente mansión frente a ella. La construcción era un espectáculo de elegancia, con enormes ventanales, columnas de mármol y una entrada que parecía sacada de una revista de arquitectura. Cada detalle hablaba de lujo, pero también de buen gusto. Lucía, sin darse cuenta de la incomodidad de Isabela, la tomó del brazo con familiaridad y la guió hacia la puerta principal. Alejandro caminó detrás de ellas, sin prisa pero con una postura firme que dejaba claro que estaba acostumbrado a que todo girara a su alrededor. Cuando cruzaron el umbral, Isabela tuvo que contener una exclamación de asombro. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Un enorme candelabro de cristal colgaba del techo, iluminando el vestíbulo con un brillo cálido. La escalera de madera oscura con barandales dorados conducía al segundo piso, y los pasillos se extendían hacia distintas áreas de la mansión. «Ven, hija, te mostraré tu habitación», dijo Lucía con entusiasmo, guiándola por un pasillo. Isabela la siguió, intentando asimilarlo todo. Al pasar junto a una de las salas, notó un enorme cuadro familiar colgado en la pared. En la imagen, Lucía sonreía junto a Alejandro y otra mujer, a quien Isabela supuso que era su esposa. La imagen transmitía perfección, pero había algo en la mirada de la mujer que no terminaba de convencerla. «¿Es su esposa?», preguntó con cautela, señalando el cuadro. Lucía se detuvo un segundo antes de asentir. «Sí, ella es Beatriz. Ahora está en un viaje, pero ya la conocerás». El tono de Lucía era neutral, pero había algo en su expresión que hizo que Isabela sintiera una punzada de incomodidad. No preguntó más, y siguió caminando hasta que llegaron a una puerta de madera tallada. Lucía la abrió con una sonrisa. «Esta será tu habitación mientras te quedas con nosotros». Isabela entró, y de inmediato sintió que estaba en un hotel de 5 estrellas. La cama era enorme, cubierta con sábanas impecables, y la ventana ofrecía una vista impresionante del jardín trasero. Había un baño privado, un pequeño escritorio y una decoración elegante pero acogedora. «No sé cómo agradecerle todo esto, señora Fernández», dijo Isabela con sinceridad. «Llámame Lucía, por favor, y no tienes que agradecer nada. Si no fuera por ti, quizás habría perdido mi vuelo o algo peor». Isabela sonrió con gratitud. Justo en ese momento, una voz masculina interrumpió la conversación. «Mamá, ¿puedo hablar contigo un momento?». Era Alejandro, que se había quedado en la puerta,
observando la escena con los brazos cruzados. Lucía asintió y salió de la habitación con su hijo, dejando a Isabela sola. Ella aprovechó para sentarse en la cama y tomar aire. Todo había sucedido demasiado rápido. Hace unas horas estaba en un aeropuerto, y ahora estaba en la casa de una de las familias más ricas de Guadalajara. Mientras intentaba calmar sus pensamientos, alcanzó a escuchar un fragmento de la conversación entre Alejandro y su madre en el pasillo. «No sabemos nada de ella, mamá. ¿Y si tiene otras intenciones?» «Ay, hijo, no seas desconfiado. Se nota que es una buena muchacha». «Eso es lo que parece. Pero yo no confío en nadie tan rápido». Isabela apretó los labios. No podía culparlo. Si estuviera en su lugar, probablemente también pensaría lo mismo. Decidió que lo mejor era demostrarle que no tenía ninguna mala intención. Después de todo, solo estaba allí por accidente, y en cuanto encontrara otro vuelo, se marcharía. Pero el destino tenía otros planes. Isabela despertó sintiendo una extraña sensación en el pecho, como si algo dentro de ella le advirtiera que debía estar alerta. Se incorporó lentamente, observando el enorme cuarto que seguía pareciéndole demasiado elegante para alguien como ella. La casa estaba en completo silencio, pero algo en el aire se sentía distinto. Se frotó los ojos y se levantó, caminando descalza hasta la ventana. La noche cubría el cielo de Guadalajara, y el inmenso jardín de la mansión Fernández se veía aún más impresionante bajo la luz de la luna. Tomó aire profundamente, tratando de calmar sus pensamientos. Había sido un día demasiado largo, y aún no asimilaba del todo cómo había terminado en esa casa. Se giró para regresar a la cama, pero un ruido la detuvo. Fue un sonido leve, como si alguien hubiera cerrado una puerta al final del pasillo. Su corazón latió un poco más rápido, pero se dijo a sí misma que no debía ser paranoica. Después de todo, en una casa tan grande siempre habría movimiento, incluso de noche. Aún así, la curiosidad la venció. Abrió la puerta de su habitación con cuidado y asomó la cabeza al pasillo. Todo estaba oscuro, apenas iluminado por pequeñas lámparas empotradas en la pared. Caminó en silencio, avanzando con cautela, mientras trataba de identificar de dónde había venido aquel ruido. Al llegar a la escalera, vio una sombra moverse en la planta baja. Se detuvo en seco y contuvo la respiración. La figura avanzaba con rapidez hacia una de las salas. No podía ver su rostro, pero algo en la forma en que se movía le provocó un escalofrío. Sin pensarlo mucho, decidió seguirlo, asegurándose de no hacer ruido. Bajó los escalones uno a uno, sintiendo cómo la adrenalina se acumulaba en su cuerpo. Cuando llegó al último peldaño, se pegó a la pared y observó en silencio. Desde su posición, podía ver que la sombra era una mujer. Estaba de espaldas, con un teléfono en la mano. Su voz era baja, pero había un tono de urgencia en sus palabras. Isabela se acercó un poco más, tratando de escuchar mejor. No podemos esperar más. Alejandro no sospecha nada. Pero si seguimos retrasándolo, esto se va a complicar, dijo la mujer con dureza. Isabela sintió que el estómago se le encogía. Sí, lo haré en cuanto tenga la oportunidad. No te preocupes, nadie sospecha nada todavía. Hubo una pausa, luego un susurro casi imperceptible. Sí, Ricardo, lo haré. El silencio que siguió fue aterrador. Isabela sintió que debía regresar a su cuarto de inmediato, pero antes de poder moverse, la mujer se giró un poco, y la luz de una de las lámparas iluminó su rostro. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció a la esposa de Alejandro, la misma mujer que había visto en la fotografía del vestíbulo. Beatriz. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras permanecía inmóvil en la penumbra del pasillo. Su respiración era lenta y silenciosa, pero su corazón latía con fuerza. No podía creer lo que acababa de escuchar. Beatriz hablaba con alguien llamado Ricardo, y sus palabras estaban llenas de una urgencia inquietante. El tono de su voz no
era el de una simple conversación privada, sino el de alguien que planeaba algo serio, algo peligroso. Isabela se esforzó por no hacer ruido, pero su cuerpo estaba tenso. Sabía que si Beatriz la descubría espiando, las cosas podrían complicarse de una forma que ni siquiera quería imaginar. Beatriz seguía de espaldas, completamente concentrada en su llamada. Cada palabra que pronunciaba hacía que Isabela se sintiera más intranquila. Mencionó el nombre de Alejandro, asegurando que él no sospechaba nada. Habló de un plan que debía ejecutarse pronto y de la necesidad de actuar con discreción. La seguridad con la que hablaba le ponía los pelos de punta. No era la conversación de alguien nervioso o indeciso, sino la de una persona con una determinación peligrosa. Isabela sintió un nudo en la garganta al entender lo que estaba ocurriendo. Trató de alejarse lentamente, moviéndose con la misma cautela con la que había llegado hasta ahí. Pero en ese momento, su pie rozó la orilla de un pequeño mueble en el pasillo y un leve sonido quebró el silencio de la casa. El cuerpo de Isabela se congeló en el acto. Beatriz dejó de hablar de inmediato. Hubo un instante de tensión absoluta, donde el tiempo pareció detenerse. Isabela pudo ver cómo la mujer giraba lentamente la cabeza, sus ojos buscando en la oscuridad la causa del ruido. Por un segundo, creyó que la había visto, pero Beatriz no hizo ningún movimiento inmediato. Isabela no esperó más y regresó a su habitación con pasos rápidos, sintiendo que su corazón estaba a punto de salirse de su pecho. Cerró la puerta con cuidado y apoyó la espalda contra ella, tratando de calmarse. Sus pensamientos estaban desordenados, pero una cosa estaba clara. Beatriz escondía algo terrible, y Alejandro debía saberlo. Respiró profundamente y trató de analizar la situación con lógica. No podía apresurarse, no podía actuar sin pruebas, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Alejandro estaba en peligro, y ella no podía ignorar lo que había escuchado. A la mañana siguiente, Isabela bajó a desayunar sintiendo que su cuerpo aún no se recuperaba del susto de la noche anterior. Encontró a Lucía en el comedor, sirviéndose café con una expresión relajada. Le sonrió con amabilidad, como si todo estuviera en orden. Alejandro estaba sentado en la cabecera de la mesa, revisando algunos documentos, con el rostro serio pero sereno. Isabela tragó saliva al ver a Beatriz, quien entró en la sala con una actitud impecable. Su ropa estaba perfectamente arreglada, su cabello peinado con precisión, su sonrisa en su lugar. Parecía una mujer sin preocupaciones, sin nada que ocultar. Isabela sintió una mezcla de nerviosismo y rabia. ¿Cómo era posible que alguien con semejante plan pudiera comportarse con tanta naturalidad? Tomó asiento con cautela, sin dejar de observar cada gesto de Beatriz. Alejandro levantó la mirada de sus papeles y le dirigió una breve sonrisa de cortesía. No parecía sospechar nada. Isabela sintió un impulso de hablar en ese instante, de decirle la verdad sin rodeos, pero se contuvo. No era el momento ni el lugar adecuado. Debía encontrar la manera correcta de acercarse a él sin levantar sospechas. Después del desayuno, esperó la oportunidad de hablar con Alejandro a solas. No tardó mucho en encontrarla. Lo vio salir hacia el jardín con su teléfono en la mano, aparentemente concentrado en una llamada de negocios. Isabela respiró hondo y se acercó con determinación. Cuando terminó de hablar, ella lo llamó, con suavidad, y él volteó con curiosidad. Se veía tranquilo, pero su mirada siempre analítica parecía querer descifrar las intenciones de Isabela antes de que ella dijera algo. Le pidió unos minutos para hablar en privado, asegurándole que era algo importante. Alejandro frunció el ceño, pero asintió y la llevó a una parte más alejada del jardín, donde nadie los escucharía. Isabela sintió su corazón latir con fuerza mientras intentaba encontrar las palabras correctas. No podía ser demasiado directa, pero tampoco podía suavizar la verdad. Le dijo que la noche anterior había escuchado algo por accidente, que Beatriz había hablado por teléfono con alguien y que la conversación no le había parecido normal. Alejandro la observó, en silencio,
sus ojos oscuros analizando cada palabra con cautela. Preguntó qué era exactamente lo que había escuchado. Isabela tomó aire y le explicó que Beatriz mencionó que él no sospechaba nada y que debía actuar pronto. Alejandro entrecerró los ojos, como si estuviera procesando la información. Su expresión pasó de la curiosidad a una ligera incomodidad. Preguntó si estaba segura de lo que decía. Isabela afirmó con convicción. Le pidió que tuviera cuidado, que investigara por su cuenta antes de tomar cualquier decisión, pero que no ignorara lo que ella había escuchado. Alejandro respiró profundamente y pasó una mano por su cabello con frustración. Dijo que no. Era fácil creer algo así de su esposa, pero que no descartaría la posibilidad de que algo estuviera ocurriendo. El silencio entre ambos se hizo denso. Isabela podía ver la lucha interna en el rostro de Alejandro. No era un hombre que se dejara llevar por rumores, pero tampoco era alguien que ignorara una advertencia. Finalmente, asintió lentamente y le dijo que tendría cuidado. Isabela sintió un leve alivio, pero también supo que eso era solo el comienzo. Lo que había descubierto era solo la punta del iceberg, y ahora solo podía esperar que Alejandro tomara en serio el peligro que se cernía sobre él. Isabela pasó el resto del día con una sensación de inquietud que no lograba sacudirse. Aunque Alejandro había escuchado su advertencia, no sabía si realmente tomaría en serio la amenaza que representaba a Beatriz. La manera en que él reaccionó le dejó claro que no podía confiar ciegamente en sus palabras. Él era un hombre racional, analítico, acostumbrado a manejar problemas con calma, pero ¿y si esta vez tardaba demasiado en actuar? ¿Y si cuando se diera cuenta del peligro, ya fuera demasiado tarde? Esos pensamientos la atormentaban mientras caminaba por los pasillos de la mansión, sintiéndose una extraña en un mundo que no le pertenecía. Lucía notó su inquietud durante en la tarde, cuando la encontró sentada en uno de los jardines, con la mirada perdida en el horizonte. Se acercó con una sonrisa cálida y le preguntó si todo estaba bien. Isabela, sin querer preocuparla, fingió una sonrisa y dijo que estaba un poco cansada por el viaje y el cambio de ambiente. Lucía asintió comprensiva, pero en su mirada había un atisbo de curiosidad. Le dijo que si necesitaba algo, podía contar con ella. Isabela agradeció su amabilidad y observó cómo la mujer se alejaba con elegancia, sin imaginar el peligro que se cernía sobre ella. Cuando volvió a su habitación, sintió que el peso en su pecho se hacía aún más fuerte. No podía quedarse, de brazos cruzados. Sabía que debía hacer algo, pero no tenía idea de cómo proceder sin poner en riesgo su propia seguridad. Pensó en ir directamente a la policía, pero ¿qué pruebas tenía? Su testimonio no sería suficiente para que las autoridades intervinieran. Pensó en confrontar a Beatriz, pero eso sería un error. Si Beatriz descubría que alguien sospechaba de sus planes, podría adelantarse y actuar antes de lo previsto. La desesperación comenzó a instalarse en su pecho. Trató de analizar la situación con lógica. Si Alejandro no terminaba de creerle, tal vez debía conseguir pruebas por su cuenta, pero eso significaba adentrarse en un terreno peligroso, más de lo que jamás había imaginado. Miró su teléfono, dudando si debía llamar a alguien para pedir consejo, pero ¿a quién? No podía poner en riesgo a nadie más. Se mordió el labio, sintiendo la impotencia recorrer su cuerpo. Su vida había sido sencilla hasta ese momento. Había enfrentado dificultades, sí, pero nada que se comparara con esto. Ahora se encontraba en medio de un peligro real, un juego en el que cada movimiento debía ser calculado con precisión. Esa noche, mientras intentaba dormir, la inquietud la venció y se levantó de la cama. Caminó por la habitación en la oscuridad, tratando de calmarse. Su mente no dejaba de repetir la conversación que había escuchado la noche anterior. Pensó en lo que pasaría si Alejandro decidía no hacer nada. Pensó en lo que Beatriz podría estar planeando en ese mismo momento. Pensó en Lucía, en la mujer que había sido tan amable con ella, sin saber que su vida también estaba en peligro. Sin poder evitarlo, sintió un impulso de salir de la habitación. Caminó por el pasillo con sigilo, asegurándose de no hacer ruido. No sabía exactamente qué buscaba,
pero algo dentro de ella le decía que debía mantenerse alerta. Bajó las escaleras con cautela, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Cuando llegó a la planta baja, el silencio era absoluto. Todo parecía normal, pero había una sensación extraña en el ambiente, como si la casa ocultara secretos en cada rincón. Se detuvo cerca del despacho de Alejandro, sintiendo una ligera duda antes de avanzar. La puerta estaba entreabierta, y dentro, la luz de una lámpara iluminaba parte de la habitación. Contuvo la respiración y se acercó un poco más. Desde su posición, podía ver a Alejandro sentado en su escritorio, con el ceño fruncido mientras revisaba algunos documentos. Parecía concentrado, pero su expresión reflejaba tensión. Por un momento, pensó en entrar y hablar con él nuevamente, insistir en que tomara precauciones, pero justo cuando iba a dar un paso adelante, vio que Alejandro sacaba su teléfono y hacía una llamada. Se quedó en silencio, escuchando con atención. La voz de Alejandro sonó seria, firme, pero también llena de incertidumbre. «Necesito que averigües algo para mí», dijo, pausando por un momento. «Es sobre Beatriz». El corazón de Isabela latió con fuerza. No sabía con quién hablaba Alejandro, pero al menos eso significaba que no había ignorado por completo su advertencia. Se quedó escuchando, pero antes de que pudiera escuchar más, un ruido detrás de ella la hizo sobresaltarse. Se giró rápidamente y vio una sombra moverse en la oscuridad. Por un instante, el miedo la paralizó. La figura no se acercó, pero la sensación de ser observada la hizo sentir un escalofrío. Tragó saliva y, sin querer arriesgarse a quedarse más tiempo ahí, regresó a su habitación lo más rápido que pudo. Cuando cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, su respiración era agitada. Sabía que alguien más estaba despierto, en la casa, y por cómo se movió en la oscuridad, tenía la certeza de que no era una coincidencia. Algo estaba ocurriendo, algo que iba más allá de lo que podía comprender en ese momento. Isabela cerró los ojos, tratando de calmarse. No podía permitirse el lujo de tener miedo. No ahora. A la mañana siguiente, Isabela despertó con una sensación de urgencia. La inquietud de la noche anterior seguía pesando sobre ella. Se vistió rápidamente y bajó a desayunar con la decisión firme de hablar con Alejandro de inmediato. No podía seguir esperando a que él entendiera por sí solo la gravedad de la situación. Si había hecho aquella llamada la noche anterior, era porque una parte de él ya sospechaba algo, pero necesitaba asegurarse de que tomara medidas antes de que fuera demasiado tarde. El comedor estaba lleno de un ambiente tenso, aunque todos fingían normalidad. Lucía servía café con su amabilidad de siempre, mientras Alejandro hojeaba el periódico con expresión pensativa. Beatriz, sentada frente a él, sonreía de manera impecable, como si todo estuviera en orden. Pero Isabela sabía que era solo una máscara. Cada vez que Beatriz tomaba la taza para beber un sorbo, sus dedos se crispaban levemente, como si en su interior la impaciencia la estuviera devorando. Isabela apenas pudo comer. Su atención estaba centrada en Alejandro, buscando un momento oportuno para hablar con él sin que Beatriz sospechara. Pero fue él quien le facilitó la oportunidad. Al terminar el desayuno, se levantó y le dijo a Lucía que saldría a revisar un negocio fuera de la ciudad. Isabela no lo pensó dos veces y se apresuró a seguirlo. Lo alcanzó en el pasillo, llamándolo por su nombre con voz firme. Alejandro se giró con el ceño fruncido, sorprendido por su repentina insistencia. Ella lo miró fijamente, sin dudar ni un segundo. Le pidió que hablaran en privado. Alejandro dudó, pero tras observarla con atención, asintió y la llevó a su despacho. Cuando cerraron la puerta, Isabela sintió la presión en su pecho aumentar. No había marcha atrás. Alejandro se cruzó de brazos, esperando a que hablara. «Anoche escuché que llamaste a alguien para investigar a Beatriz», soltó sin rodeos. Los ojos de Alejandro se afilaron con desconfianza. «No sé de qué hablas», respondió con frialdad, pero Isabela no se dejó intimidar. «No mientas, Alejandro.
Sé que en el fondo me creíste, por eso hiciste esa llamada. No puedes ignorar esto. Él apretó la mandíbula y desvió la mirada por un segundo. Era evidente que su mente estaba dividida entre su lógica y su lealtad hacia la mujer con la que había compartido años de matrimonio. No puedo acusar a mi esposa sin pruebas, respondió finalmente con voz tensa. ¿Y qué harás? ¿Esperar hasta que sea demasiado tarde?, insistió Isabela dando un paso adelante. Te lo suplico, Alejandro. Sé que es difícil creer algo así, pero yo lo escuché con mis propios oídos. Ella quiere deshacerse de ti y de Lucía. El nombre de su madre pareció afectarlo más que cualquier otra palabra. Sus ojos oscurecieron y su expresión se endureció. Se quedó en silencio durante varios segundos, como si estuviera luchando contra algo dentro de él. Luego suspiró con frustración. Sí, tienes razón, no puedo arriesgarme, pero no puedo actuar sin un plan. Entonces haz algo antes de que ella lo haga primero, dijo Isabela con urgencia. Sé que Beatriz es inteligente. No va a cometer un error fácilmente. Pero si sigues esperando, ella encontrará la manera de salirse con la suya. Alejandro se pasó una mano por el rostro, exasperado. Sabía que Isabela tenía razón, pero aceptar que su esposa lo traicionaba de esa manera era una realidad demasiado cruel para digerir. Finalmente, la miró con determinación. Voy a seguir con la investigación. Si hay algo que descubrir, lo sabré pronto. Isabela asintió, pero aún no se sentía tranquila. El problema no era solo descubrir la verdad, sino actuar a tiempo. Salió del despacho sintiendo que había dado un paso importante, pero la batalla aún estaba lejos de terminar. Mientras caminaba por el pasillo, sintió un escalofrío en la nuca. Giró la cabeza lentamente y vio a Beatriz en lo alto de la escalera, observándola con una sonrisa casi imperceptible. Era una sonrisa que no tenía calidez, sino un mensaje silencioso y amenazante. Isabela sostuvo su mirada con firmeza, negándose a demostrar miedo, pero por dentro supo que aquella conversación con Alejandro no había pasado desapercibida. Beatriz inclinó levemente la cabeza, como si estuviera evaluándola, y luego se giró con elegancia, desapareciendo en el pasillo. Isabela sintió un nudo en el estómago. Si Beatriz sospechaba que Alejandro estaba empezando a dudar de ella, entonces las cosas iban a volverse aún más peligrosas. Esa noche, Alejandro no pudo conciliar el sueño. Se quedó acostado en la oscuridad, con los ojos abiertos, mirando el techo mientras su mente daba vueltas en un torbellino de pensamientos. Nunca antes había dudado de Beatriz, pero lo que Isabela le había dicho no dejaba de resonar en su cabeza. Era imposible que alguien inventara algo tan grave sin motivo alguno. ¿Y si había estado ciego todo este tiempo? ¿Y si la mujer con 1900, la que había compartido años de su vida, en realidad era alguien completamente diferente? Se levantó con un suspiro frustrado y caminó hacia la ventana. Afuera, la mansión estaba en completo silencio. Solo las luces del jardín iluminaban tenuemente la oscuridad. Apoyó una mano en el marco de la ventana y cerró los ojos por un momento. No quería creer que Beatriz fuera capaz de algo tan cruel, pero tampoco podía ignorar la sensación de que algo no encajaba. Isabela estaba demasiado segura de lo que había oído, y su actitud no era la de alguien que solo buscaba causar problemas. Caminó hasta su escritorio y abrió un cajón, sacando su teléfono. Dudó unos segundos antes de marcar un número. La llamada tardó en conectarse, pero finalmente una voz al otro lado respondió. Era el detective privado que había contratado en secreto. ¿Tienes algo?, preguntó Alejandro en voz baja. Todavía estoy revisando algunos movimientos de su esposa, pero encontré algo que podría interesarle, respondió el hombre con tono serio. Beatriz ha hecho varias transferencias a una cuenta desconocida en las últimas semanas, cantidades altas, demasiado altas para ser gastos normales. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Una cuenta desconocida? Sí. He rastreado el dinero, pero todavía no puedo identificar exactamente a quién pertenece.
Lo que sí puedo decirle es que no es una cuenta personal. Todo indica que pertenece a una empresa fantasma. Alejandro apretó el teléfono con más fuerza. Beatriz manejaba el dinero con habilidad. Eso era indiscutible. Siempre había confiado en que ella sabía administrar bien las finanzas, pero nunca había prestado demasiada atención a los detalles. ¿Cuánto tiempo llevaba desviando dinero sin que él lo notara? Necesito más información, ordenó, con firmeza. Quiero saber exactamente a quién le está enviando ese dinero. Estoy en eso. Pero le advierto algo, señor Fernández. Su esposa es muy cuidadosa. No deja rastros fáciles de seguir. Alejandro cortó la llamada sin despedirse. Apoyó ambas manos en el escritorio y respiró hondo. Si Beatriz estaba moviendo dinero en secreto, significaba que tenía un plan, uno que no podía ser bueno para él. Cerró los ojos por un momento y recordó todos los momentos en los que había confiado en ella ciegamente. Su matrimonio no había sido perfecto, pero siempre creyó que Beatriz estaba de su lado. Sin embargo, las piezas ahora parecían encajar de una forma diferente. Las actitudes frías, los viajes repentinos, las decisiones financieras que antes le parecían normales, todo comenzaba a tomar otro significado. Se giró hacia la puerta cuando escuchó un ruido en el pasillo. Caminó con cautela y la abrió, apenas un poco. Afuera, el corredor estaba oscuro, pero vio una sombra moverse en la distancia. Su cuerpo se tensó al reconocer la silueta de Beatriz. Ella se detuvo por un momento y giró la cabeza ligeramente, como si supiera que él la estaba observando. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Beatriz no dijo nada, solo se quedó ahí, en la penumbra, sin moverse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, ella siguió caminando, perdiéndose en la oscuridad del pasillo. Alejandro cerró la puerta lentamente y apoyó la frente contra la madera. Las dudas se estaban convirtiendo en certezas. Al día siguiente, Alejandro despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Apenas había dormido unas horas y su mente no dejaba de atormentarlo con preguntas sin respuesta. Se levantó sin hacer ruido, evitando despertar a Beatriz, y caminó hasta su baño para refrescarse el rostro con agua fría. Se miró en el espejo con el ceño fruncido, tratando de entender en qué momento su vida había tomado un giro tan oscuro. Hasta hacía unos días, confiaba plenamente en su esposa, pero ahora se encontraba investigándola a sus espaldas, dudando de cada palabra, de cada gesto. Salió de la habitación en silencio y bajó a la sala, donde encontró a su madre tomando café en el jardín. Lucía levantó la vista al verlo y sonrió, pero su expresión cambió de inmediato al notar la preocupación en su rostro. ¿Pasa algo, hijo?, preguntó con voz suave. Alejandro se sentó a su lado, sin saber por dónde empezar. No quería alarmarla, pero tampoco podía seguir cargando con todo sin contarle nada. «Mamá, necesito que confíes en mí y que tengas cuidado», dijo finalmente. Lucía frunció el ceño, dejando su taza sobre la mesa. «Alejandro, me estás asustando. ¿De qué estás hablando?». Él suspiró, mirando fijamente la taza de café como si ahí pudiera encontrar una respuesta. «Beatriz no es quien creemos», admitió en voz baja. «Hay cosas que no cuadran, y estoy investigándola». Lucía palideció. «¿Estás diciendo que Beatriz?». Alejandro asintió sin decir nada más. No quería darle detalles hasta tener pruebas concretas, pero su madre entendió lo suficiente. «Dios mío», susurró, llevándose una mano al pecho. En ese momento, el sonido del teléfono de Alejandro lo sacó de sus pensamientos. Lo sacó del bolsillo y vio el nombre del detective en la pantalla. Se puso de pie de inmediato y contestó, alejándose, un poco para hablar en privado. «Dime que tienes algo», pidió con urgencia. «Tengo más que eso, señor Fernández», respondió el detective con voz seria. «Encontré al dueño de la cuenta que recibe el dinero de su esposa. Se llama Ricardo Méndez». El estómago de Alejandro se revolvió al escuchar ese nombre.
¿Estás seguro? Totalmente. He investigado su historial y descubrí que ha estado involucrado en estafas y fraudes en el pasado. Pero eso no es lo peor. Hay registros de que ha viajado a la misma ciudad que su esposa en varias ocasiones en los últimos meses. Alejandro sintió como si el aire se volviera pesado a su alrededor. Dime, ¿qué tienes pruebas de esto? Las tengo. Transferencias bancarias, reservas de hotel, incluso fotografías de ellos juntos en un restaurante hace 2 semanas. No hay duda, su esposa le ha estado mintiendo. Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo una mezcla de furia y desilusión. Su sospecha se había convertido en una verdad innegable. «Mándame todo», ordenó con voz firme. «Le enviaré los documentos en cuanto terminemos esta llamada. Pero hay algo más que necesita saber». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué cosa?» Ricardo ha estado en contacto con un hombre que tiene antecedentes de agresión y homicidio por encargo. Todo indica que Beatriz y él podrían estar planeando algo más que solo robarle dinero. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. ¿Me estás diciendo que Beatriz quiere matarme? No tengo pruebas concretas de eso aún, pero le recomiendo que no se quede esperando a descubrirlo. Su esposa es más peligrosa de lo que parece. Alejandro apretó los dientes, sintiendo la rabia hervir en su interior. Cortó la llamada sin decir más y se quedó ahí, respirando hondo, tratando de controlar la furia que amenazaba con desbordarse. Miró hacia el jardín y vio a su madre observándolo con preocupación. No podía decirle todo lo que acababa de descubrir, al menos no todavía, pero lo que sí tenía claro era que no iba a quedarse de brazos cruzados. Beatriz había cruzado un límite del que no había vuelta atrás, y él se aseguraría de que pagara por todo lo que había hecho. Alejandro llegó a la mansión con el corazón latiéndole con fuerza. Su mente estaba completamente nublada por la rabia y la decepción. A cada paso que daba, sentía como su mundo se desmoronaba. La mujer con la que había compartido su vida, aquella en quien había confiado ciegamente, no solo le mentía, sino que planeaba acabar con él. No podía creerlo, pero las pruebas eran contundentes. No quedaban dudas. Entró a la casa con paso firme y seguro. La gran puerta de madera se cerró tras él, con un estruendo que retumbó en los pasillos. Sus ojos recorrieron la sala con rapidez hasta encontrar a Beatriz, sentada en uno de los sofás, con una copa de vino en la mano. La mujer lo miró con una sonrisa, pero en cuanto notó la expresión de su esposo, su semblante cambió. Alejandro avanzó sin apartar la vista de ella. No había ni un rastro de la dulzura con la que solía mirarla. Se detuvo a unos metros y cruzó los brazos. Sus manos temblaban de la ira contenida, pero su voz salió firme y helada. «Quiero que me digas la verdad. Quiero escuchar de tu propia boca quién es». «Ricardo Méndez». Beatriz parpadeó un par de veces y frunció el ceño, fingiendo confusión. Se llevó la copa a los labios con calma, pero Alejandro notó cómo su mano temblaba ligeramente. «No sé de qué me hablas. ¿Quién es ese hombre?» Alejandro soltó una risa amarga. Sabía que intentaría negarlo, pero no iba a permitirle seguir con su teatro. Sacó su teléfono del bolsillo y, sin decir más, reprodujo la grabación de la llamada del detective. La voz del hombre retumbó en la sala con claridad, exponiendo la verdad. Beatriz se quedó completamente inmóvil. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió de ellos. «Así que dime de nuevo que no sabes quién es Ricardo, porque aquí tengo todas las pruebas que demuestran que no solo lo conoces, sino que te has acostado con él y, peor aún, planeaste matarme». El rostro de Beatriz se tornó pálido. Sus manos apretaron con fuerza la copa de vino hasta que el cristal crujió levemente. Su respiración se volvió agitada y sus ojos se movieron con rapidez, buscando una salida. «No sabes lo que dices. ¿De verdad vas a creerle a un detective? ¿A alguien que puede estar inventando todo esto?» Alejandro avanzó un paso más, acortando la distancia entre ambos. Su mirada era tan intensa
que Beatriz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Basta de mentiras. Ya no tienes escapatoria. Sé todo lo que has hecho. Sé que intentaste robarme, que llevas meses viéndote con ese tipo y que ahora, cuando descubriste que no ibas a poder quitarme más dinero, decidiste que la mejor opción era matarme. Beatriz se puso de pie de golpe, con el rostro completamente descompuesto. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga, como si de pronto hubiera decidido dejar de fingir. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciarme? No tienes pruebas de que yo quisiera matarte. Alejandro sostuvo su mirada, sin pestañear. No necesitaba que ella lo admitiera. Lo sabía, lo sentía. La mujer que tenía frente a él no era la misma con la que se había casado. Esta Beatriz era fría, calculadora, capaz de cualquier cosa. Voy a hacer algo mejor. Voy a sacarte de mi vida para siempre. La risa de Beatriz llenó la sala, pero no había rastro de alegría en ella. Era una risa vacía, llena de burla y desesperación. ¿Y qué crees que va a pasar cuando me saques de tu vida? ¿Crees que voy a desaparecer como si nada? No eres tan inteligente como crees, Alejandro. El hombre sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no permitió que su expresión cambiara. Sabía que Beatriz estaba acorralada y que intentaría cualquier cosa para salirse con la suya. No me subestimes. No tienes idea de lo que soy capaz cuando se trata de proteger lo que es mío. Beatriz se acercó lentamente, acortando la distancia entre ellos hasta quedar a solo unos centímetros de su rostro. Sus ojos oscuros brillaban con furia y determinación. Entonces veremos quién es más fuerte. Esto no ha terminado. Alejandro no se movió, no retrocedió, no parpadeó. Solo la observó fijamente, sintiendo cómo el odio crecía entre ambos como un fuego incontrolable. Sabía que Beatriz no se rendiría tan fácilmente, pero él estaba listo para cualquier cosa. Y así, en medio de aquella tensión insoportable, supieron que esta guerra apenas estaba comenzando. La casa estaba en completo silencio cuando Beatriz subió a su habitación. Caminaba, con pasos rápidos y pesados, sintiendo que la rabia le quemaba por dentro. Alejandro la había enfrentado, la había desenmascarado sin titubeos. Y lo peor de todo es que ella no había podido hacer nada para negarlo. Sus manos temblaban de la furia contenida. Sus pensamientos iban de un lado a otro, intentando encontrar una salida, pero por primera vez en su vida se sintió realmente acorralada. Cerró la puerta de su habitación con fuerza y tomó su teléfono sin dudarlo. Sus dedos marcaron un número con rapidez, llevándoselo al oído con impaciencia. Cada segundo que pasaba aumentaba su desesperación. Finalmente, la llamada fue respondida y la voz de Ricardo resonó al otro lado de la línea con su tono despreocupado de siempre. Espero que tengas una buena razón para llamarme a esta hora, mi amor. Beatriz sintió que la rabia la asfixiaba, apretó los dientes con fuerza y habló en un susurro cargado de veneno. Alejandro lo sabe todo. Hubo un breve silencio antes de que Ricardo soltara una risa ligera. ¿Y qué quieres que haga? Siempre supimos que este momento iba a llegar. Beatriz sintió que el estómago se le revolvía. Ricardo no parecía nervioso ni preocupado, todo lo contrario. Hablaba con una calma que la desesperaba aún más. Esto no es un juego, Ricardo. Me amenazó. Me dijo que iba a sacarme de su vida. ¿Entiendes lo que eso significa? Claro que lo entiendo, Beatriz. Significa que perdiste. La risa de Ricardo se apagó por completo, dejando paso a un tono frío y cortante que la hizo estremecer. ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste. No voy a arriesgarme por ti. Alejandro es un hombre poderoso, y ahora que sabe la verdad, no pienso quedarme aquí a esperar a ver qué hace. Me largo del país esta misma noche. Beatriz sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No puedes hacerme esto. Puedo, y lo haré. Ya te dije que si esto se complicaba, me desaparecería. No voy a quedarme aquí esperando que nos atrapen.
Beatriz sintió que el aire le faltaba. No podía creer lo que estaba escuchando. Ricardo, su cómplice, su amante, el hombre con el que había planeado todo, la estaba abandonando justo cuando más lo necesitaba. Ricardo, por favor, no puedo enfrentarme a esto sola. El hombre soltó un suspiro, pero su tono no mostraba ni un rastro de compasión. Ese no es mi problema. Sabías los riesgos, Beatriz. Ahora arréglatelas como puedas. Antes de que pudiera decir algo más, la llamada se cortó. Beatriz se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Su mente se llenó de un torbellino de pensamientos, todos gritando al mismo tiempo. Ricardo la había traicionado. Después de todo lo que habían planeado juntos, después de todo lo que ella había hecho por él, ahora la dejaba sola para cargar con las consecuencias. Un grito de furia salió de su garganta y arrojó el teléfono contra la pared con todas sus fuerzas. El aparato se rompió en pedazos, pero el sonido no fue suficiente para calmar el odio que la consumía. Caminó de un lado a otro de la habitación, tratando de pensar, de encontrar una solución. Pero solo una idea rondaba su cabeza, creciendo, con cada segundo que pasaba. Si Ricardo la traicionaba, ella no iba a ser la única que pagara por esto. Si él pensaba que podía dejarla atrás y marcharse sin más, estaba muy equivocado. Beatriz nunca se había considerado una mujer débil y no iba a permitir que un hombre la dejara como si no valiera nada. Se acercó al armario y sacó una maleta. Con movimientos rápidos y desesperados, comenzó a guardar ropa, documentos, dinero. No podía quedarse allí esperando a ver qué hacía Alejandro. Tenía que actuar primero. Su mirada cayó sobre la mesita de noche, donde guardaba una pistola pequeña que había comprado hacía meses, solo por precaución. La tomó entre sus manos y la sostuvo con firmeza. Sus dedos se deslizaron sobre el metal frío, sintiendo cómo la idea tomaba forma en su cabeza. Si Ricardo pensaba que podía abandonarla, tenía que aprender una lección, y ella misma se encargaría de enseñársela. La noche envolvía la ciudad, con su manto oscuro cuando Beatriz salió de la mansión con una maleta en la mano y el rostro endurecido por la furia y la desesperación. No podía permitirse dudar ni un segundo más. Alejandro la había acorralado, Ricardo la había traicionado, y ahora solo tenía una opción: escapar antes de que todo se derrumbara. Subió al auto con movimientos rápidos. Sus manos temblaban al sujetar el volante, pero su mente estaba clara. Sabía exactamente a dónde debía ir. El motor rugió al encenderse, y el vehículo se lanzó por las calles con una velocidad peligrosa. Beatriz no tenía intención de quedarse en Guadalajara más tiempo del necesario. Tenía contactos, tenía dinero, podía desaparecer si se movía lo suficientemente rápido. Sin embargo, antes de marcharse, había algo que debía hacer, algo que no podía dejar inconcluso. Ricardo iba a pagar por lo que le había hecho. Con cada kilómetro que avanzaba, su respiración se volvía más irregular. El odio hervía dentro de ella como un veneno letal, nublándole el juicio, impidiéndole pensar con claridad. Ricardo no solo la había dejado a su suerte, sino que además tenía la desfachatez de huir como si nada. ¿De verdad pensaba que podía engañarla y salirse con la suya? No, no iba a permitirlo. Llegó al departamento donde sabía que él estaba escondido. Estacionó el auto unos metros más adelante y apagó las luces. Se quedó un momento observando el edificio con los labios apretados. Luego, con la pistola bien sujeta en la mano, bajó del auto y se dirigió a la entrada con pasos decididos. Cada paso que daba aumentaba la adrenalina en su cuerpo. Forzó la puerta sin dificultad y subió las escaleras de 2 en 2. Su respiración era agitada, sus dedos apretaban el arma con fuerza. Finalmente llegó frente al apartamento de Ricardo. Sin pensarlo 2 veces, empujó la puerta y entró de golpe. Ricardo estaba de pie junto a una maleta abierta, revisando su pasaporte. Su expresión pasó de la sorpresa a la alerta en un segundo. Sus ojos se clavaron en el arma que Beatriz sostenía, y una sonrisa cínica apareció en su rostro.
¿De verdad vas a hacer esto, Beatriz? ¿Crees que dispararme va a resolver tus problemas? Beatriz no dudó ni un segundo. Apuntó directamente a su pecho. Su dedo temblaba sobre el gatillo. Traicionarme fue tu error. Antes de que pudiera hacer algo más, un estruendo interrumpió la escena. El sonido de varias puertas abriéndose y pasos apresurados resonaron por el pasillo. Beatriz giró la cabeza con los ojos abiertos de par en par. En un instante, la puerta del apartamento se llenó de policías armados, apuntándola. «Suelte el arma. Ahora». Su corazón golpeaba contra su pecho con una fuerza brutal. Miró a Ricardo, quien levantó las manos con una sonrisa burlona, disfrutando su desesperación. Beatriz, con la respiración entrecortada, sintió que su mundo se desmoronaba en cámara lenta. No tenía escapatoria. He dicho que suelte el arma. El eco de la orden retumbó en sus oídos y sus dedos aflojaron la pistola. El arma cayó al suelo con un sonido metálico que marcó el fin de su caída. Un oficial avanzó con rapidez y la esposó sin darle oportunidad de reaccionar. Queda arrestada por conspiración para asesinato, intento de fuga y otros cargos en su contra. La realidad la golpeó con la misma fuerza de un tren en movimiento. Sintió las esposas ajustándose en sus muñecas, el frío metal presionando su piel. Mientras la sacaban del apartamento, su mirada se cruzó una última vez con la de Ricardo. Él sonreía, triunfante, como si todo hubiera salido según su plan. El mundo de Beatriz se oscureció. La traición se había convertido en su ruina. Las luces frías de la prisión iluminaban el largo pasillo de concreto con un resplandor pálido y opaco. Alejandro caminaba con paso firme, sus manos dentro de los bolsillos y su mirada clavada al frente. Había tardado días en decidir si debía hacer esta visita o no. Parte de él quería olvidarse por completo de Beatriz, dejarla atrás y seguir con su vida. Pero otra parte, la que aún luchaba contra la traición y el dolor, sentía la necesidad de verla, de mirarla a los ojos y confirmar que todo había terminado. El guardia que lo acompañaba se detuvo frente a una puerta de acero y la abrió con un sonido metálico y chirriante. Adentro, la pequeña sala de visitas apenas tenía una mesa de plástico y 2 sillas. Alejandro se quedó de pie por un momento, respirando hondo antes de entrar y tomar asiento. No tuvo que esperar mucho. La puerta del otro extremo se abrió y Beatriz apareció, escoltada por otro guardia. Su aspecto era diferente al de la mujer sofisticada y segura de sí misma que había sido. Su cabello estaba más desordenado, sus ojeras marcadas, y su piel había perdido su brillo. Llevaba el uniforme beige de la prisión y caminaba con los hombros caídos. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, él vio que aún había algo en su mirada. No era arrepentimiento ni vergüenza, era una mezcla de rabia contenida y resignación. Beatriz se sentó lentamente frente a él, observándolo con detenimiento. «Nunca pensé que vendrías». Alejandro cruzó los brazos sobre la mesa, manteniendo su expresión neutral. «Tampoco pensé que lo haría». El silencio se apoderó de la sala por unos segundos. Solo se escuchaban los ruidos lejanos de la prisión y el zumbido de la lámpara sobre sus cabezas. Beatriz fue la primera en romper el silencio. «Así que aquí estamos, tú triunfante, yo pagando por mis errores». Alejandro inclinó la cabeza levemente, sin apartar la vista de ella. «No vine a verte por venganza, Beatriz. Vine porque necesitaba cerrar este capítulo». Beatriz soltó una risa amarga y apoyó los codos sobre la mesa. «¿Cerrar este capítulo? Qué fácil lo dices. Para ti es simple, ¿verdad? Seguir con tu vida, hacer como si nada hubiera pasado. Nada fue simple. Nada de esto tuvo que haber pasado». Beatriz apretó los labios, desviando la mirada hacia la pared. Por un momento, su expresión cambió. Sus facciones se suavizaron, y Alejandro notó que su respiración se volvió más pausada. «Tal vez me equivoqué», murmuró con voz más baja. «Tal vez hice cosas que no debí haber hecho». Alejandro la miró con cautela.
Era la primera vez que Beatriz dejaba ver un atisbo de vulnerabilidad. ¿Lo dices en serio? Ella soltó un suspiro y volvió a mirarlo. ¿Qué? ¿Quieres que diga, Alejandro? ¿Que me arrepiento de todo? Deberías. Beatriz entrecerró los ojos, estudiándolo con atención. Me arrepiento de haber confiado en la persona equivocada. Me arrepiento de haber creído que Ricardo estaría ahí para mí. Pero no me arrepiento de haber querido más. Alejandro, negó con la cabeza, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Siempre quisiste más, Beatriz. Nunca fue suficiente. Ella bajó la mirada, y por primera vez, Alejandro la vio frágil. ¿Y ahora qué?, preguntó ella en un susurro. Alejandro se inclinó levemente hacia adelante. Ahora sigues adelante, Beatriz. Como puedas. Ella dejó escapar una risa sin alegría, pero sus ojos brillaban con algo parecido al cansancio. ¿Y tú? Yo también seguiré adelante. Beatriz asintió lentamente, aceptando las palabras sin discutirlas. Alejandro se puso de pie. No había más que decir. Sin mirar, atrás caminó hacia la puerta. Cuando el guardia la abrió, escuchó la voz de Beatriz una última vez. Espero que seas feliz. Alejandro se detuvo por un instante, sin girarse. Luego, sin responder, salió de la sala y dejó atrás el pasado. El sol brillaba con fuerza sobre la ciudad, bañando cada rincón con una luz cálida y esperanzadora. Alejandro respiró profundo mientras observaba el horizonte desde la terraza de su oficina. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la sombra de la traición y el dolor se disipaba. Su vida, que había estado envuelta en un torbellino de mentiras y peligro, por fin tomaba un rumbo distinto. No sabía exactamente qué le esperaba en el futuro, pero tenía claro que ya no cargaría con el peso del pasado. Su teléfono vibró en su bolsillo. Sacándolo con calma, sonrió al ver el nombre de Isabela en la pantalla. Contestó con un tono relajado, algo que hasta hace poco habría sido imposible para él. «Buenos días», dijo con una sonrisa que podía escucharse en su voz. «Buenos días», respondió ella, con ese tono cálido que siempre lograba tranquilizarlo. «¿Estás ocupado? ¿Para ti? Nunca». Hubo una pequeña risa al otro lado de la línea antes de que Isabela continuara. «Lucía quiere que vengas a cenar esta noche. Dice que tiene algo importante que decirnos». Alejandro arqueó una ceja, intrigado. Desde que todo había pasado, su madre se había convertido en el pilar que sostenía su vida. A pesar de su fragilidad, Lucía siempre encontraba la forma de mantenerse firme y serena. ¿Tienes idea de qué se trata? Ninguna, contestó Isabela. Solo dijo que era algo que nos iba a alegrar. Alejandro sonrió. Después de tanto sufrimiento, cualquier buena noticia era bienvenida. Está bien, nos vemos en la noche. Perfecto, nos vemos luego. Colgó el teléfono y volvió a mirar la ciudad. No podía negar que la voz de Isabela le provocaba una sensación de calma, que no sentía con nadie más. Desde que ella apareció en su vida, las cosas comenzaron a cambiar. Ella no solo le salvó la vida, sino que también le enseñó a mirar hacia adelante. La noche llegó con rapidez, y Alejandro llegó a la casa de su madre justo a tiempo para la cena. Al entrar, el aroma a comida recién hecha lo envolvió, dándole una sensación de hogar que había creído perdida. Caminó hasta la sala y encontró a Lucía e Isabela conversando animadamente. «Llegaste justo a tiempo», dijo Lucía con una sonrisa. «Estábamos hablando de ti». «¿De mí?», preguntó Alejandro con fingida sospecha mientras se sentaba junto a ellas. Isabela le lanzó una mirada juguetona antes de responder. «Solo cosas buenas». Lucía tomó un sorbo de su té y luego dejó la taza sobre la mesa. «Quiero aprovechar que estamos juntos para decirles algo importante». Alejandro e Isabela intercambiaron miradas. «Mamá, nos tienes intrigados».
dijo Alejandro cruzando los brazos. Lucía suspiró con emoción antes de continuar. He decidido vender la casa y mudarme a un lugar más pequeño. El silencio se apoderó de la habitación por unos segundos. Alejandro frunció el ceño. «Mamá, ¿estás segura? Esta casa es tu vida». Lucía sonrió con ternura. «Y por eso mismo quiero dejarla atrás. Esta casa guarda demasiados recuerdos, y creo que es hora de comenzar de nuevo». Isabela tomó la mano de Lucía con cariño. «Si es lo que quieres, te apoyaremos». Alejandro asintió. «Siempre». Lucía los miró con gratitud, y una paz inmensa enmínse su rostro. «Entonces es un trato». La cena transcurrió con tranquilidad. Alejandro no podía evitar sentirse agradecido. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida, que el futuro no estaba cubierto de sombras, sino de posibilidades. Cuando la noche avanzó y la cena terminó, Alejandro e Isabela salieron al jardín. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la brisa nocturna. «¿Cómo te sientes?», preguntó Isabela, mirándolo con atención. Alejandro tomó su mano con suavidad. «Libre». Isabela sonrió y apoyó su cabeza en su hombro. Eso es lo que más quería escuchar. El pasado quedó atrás. Lo único que importaba ahora era el nuevo comienzo que estaban construyendo juntos. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados. En el jardín de la casa de Lucía, Alejandro e Isabela caminaban lentamente entre los rosales, disfrutando de la tranquilidad del atardecer. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas y llenando el aire con el aroma de las flores. Isabela sonrió al sentir la mano de Alejandro entrelazarse con la suya, como si fuera lo más natural del mundo. Desde el día en que todo cambió, su relación se había transformado en algo más profundo. Ya no era solo la gratitud de Alejandro hacia ella, o la admiración de Isabela por su fortaleza. Había algo más, algo que ambos sentían, pero que ninguno había dicho en voz alta. Habían pasado semanas compartiendo momentos juntos, desde largas conversaciones en la terraza hasta risas espontáneas en la cocina mientras preparaban el desayuno. Todo se sentía tan fácil, tan real, como si siempre hubieran estado destinados a encontrarse en medio del caos. Alejandro se detuvo y giró hacia ella, sosteniéndola de la cintura con suavidad. Isabela sintió su corazón latir con fuerza cuando sus ojos se encontraron. Había algo diferente en su mirada, algo que la hizo contener la respiración. No era solo cariño, no era solo gratitud, era amor. «Te ves hermosa con la luz del atardecer», susurró Alejandro, acariciando su mejilla con la yema de los dedos. Isabela bajó la mirada por un instante, sintiendo el calor subir a sus mejillas. No estaba acostumbrada a recibir halagos de esa manera, pero con Alejandro todo se sentía distinto, especial. «Y tú te ves diferente», dijo ella, levantando la vista con una sonrisa. «¿Diferente?», preguntó él, arqueando una ceja con diversión. «Sí», respondió Isabela, mordiéndose el labio levemente, como si estuvieras en paz. Alejandro soltó un suspiro, asintiendo con la cabeza. «Es porque lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar sin que el peso del pasado me ahogue». Isabela sintió que su corazón se llenaba de una calidez inexplicable. Era increíble cómo el hombre que había conocido en medio de una crisis ahora se mostraba tan libre, tan dispuesto a abrazar la vida nuevamente. Alejandro la atrajo más hacia él, manteniendo sus ojos fijos en los de ella. «No sé qué habría sido de mí si no hubieras aparecido en mi vida, Isabela». Ella sonrió y apoyó una mano sobre su pecho, sintiendo los latidos de su corazón. «Creo que nos encontramos en el momento justo, Alejandro». Él asintió lentamente, inclinándose hacia ella. Sus labios se rozaron apenas por un instante, antes de que Alejandro se detuviera,
esperando una señal de ella. Isabela cerró los ojos y acortó la distancia, entregándose a un beso que selló todo lo que habían estado sintiendo sin necesidad de palabras. El viento sopló con más fuerza, moviendo las hojas y haciendo que las flores a su alrededor parecieran bailar al ritmo de su amor. Cuando se separaron, Alejandro apoyó su frente contra la de ella, sonriendo. «No hay prisa», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Isabela con ternura. Pero en el fondo, ambos sabían que lo que sentían ya no tenía marcha atrás. Habían encontrado en el otro un refugio, una razón para seguir adelante, y sin importar lo que el futuro les deparara, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. La noche caía sobre la ciudad, iluminada por miles de luces parpadeantes que daban vida a las calles y avenidas. En lo alto de un exclusivo restaurante con vista panorámica, Alejandro e Isabela disfrutaban de una cena especial. La atmósfera era perfecta, con velas encendidas sobre la mesa y una suave melodía de fondo que llenaba el ambiente de romance. Isabela sonreía, relajada, mientras sostenía una copa de vino y observaba a Alejandro, quien parecía más pensativo de lo habitual. Desde 1906, hacía semanas, su relación había florecido de una manera inesperada, pero hermosa. Cada momento juntos era un nuevo descubrimiento, una confirmación de que sus caminos se habían cruzado por algo más grande que el destino. Sin embargo, había algo en la mirada de Alejandro esa noche, algo que ella no podía descifrar del todo. «¿Estás bien?», preguntó Isabela con dulzura, dejando su copa sobre la mesa. Alejandro respiró hondo y la miró con intensidad, como si quisiera grabar cada rasgo de su rostro en su memoria. Asintió lentamente y tomó su mano entre las suyas. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida», respondió con voz firme, pero cargada de emoción. Isabela arqueó una ceja, intrigada. «¿Seguro de qué?». Alejandro se puso de pie de manera repentina, sin soltar su mano. El restaurante parecía desvanecerse a su alrededor, como si solo ellos dos existieran en ese instante. Isabela sintió su corazón acelerarse cuando él se arrodilló frente a ella y sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. La respiración de Isabela se entrecortó. Todo a su alrededor se detuvo. «Desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado», comenzó Alejandro, mirándola con una mezcla de amor y determinación. «Me enseñaste a confiar, a creer en la vida de nuevo. Me devolviste la esperanza cuando creí que todo estaba perdido. Contigo aprendí lo que significa amar sin miedo». Isabela sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que él podía escucharlo. «No quiero imaginar un solo día sin ti. No quiero despertar sin verte a mi lado. Quiero compartir mi vida contigo, cada momento, cada risa, cada obstáculo que venga». Alejandro abrió la caja y dejó al descubierto un hermoso anillo de diamantes que brilló bajo la tenue luz de las velas. «Isabela Durán, ¿quieres casarte conmigo?». El mundo pareció desaparecer por un instante. Isabela llevó una mano a su boca, intentando contener la avalancha de emociones que la invadía. Miró a Alejandro, a sus ojos sinceros, a su sonrisa temblorosa, y en ese momento supo que no había otra respuesta posible. «Sí», susurró, asintiendo con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Alejandro sonrió con alivio y felicidad, deslizándole el anillo en su dedo con cuidado. En cuanto lo hizo, se puso de pie y la tomó en sus brazos, levantándola con facilidad mientras ella reía entre lágrimas. Los demás comensales del restaurante, que habían estado observando la escena con emoción contenida, rompieron en aplausos, pero para Isabela y Alejandro solo existían ellos dos. Se besaron con la certeza de que ese era el inicio de una nueva etapa en sus vidas, una donde el amor era la única certeza que necesitaban para seguir adelante. El sol brillaba con fuerza sobre la hacienda Fernández, bañando de luz los amplios jardines decorados con flores blancas
y telas de lino que ondeaban suavemente con la brisa. Era un día perfecto, como si el universo hubiera decidido regalarles un cielo despejado y un clima cálido para la ocasión. Isabela se miró en el espejo por última vez antes de salir. Su vestido, de un blanco puro, tenía un diseño sencillo, pero elegante, con detalles bordados a mano que resaltaban su silueta de manera delicada. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Se veía hermosa, pero más allá de su apariencia, lo que realmente la hacía brillar era la felicidad que reflejaban sus ojos. Lucía entró a la habitación con una sonrisa conmovida y tomó sus manos con ternura. No había palabras necesarias, solo la emoción compartida de dos mujeres que se habían convertido en familia sin necesidad de lazos de sangre. Isabela sintió un nudo en la garganta al ver la mirada orgullosa de Lucía y, sin poder evitarlo, la abrazó con fuerza. En el jardín, los invitados estaban de pie, esperando con expectación la llegada de la novia. Alejandro, vestido con un traje negro impecable, permanecía en el altar con las manos entrelazadas, intentando contener la ansiedad. Nunca había estado tan seguro de algo en su vida, pero eso no evitaba que su corazón latiera con fuerza al saber que, en cuestión de cientos minutos, Isabela sería su esposa. La música comenzó a sonar, y el murmullo de los asistentes se disipó. Isabela apareció en la entrada del jardín, caminando con pasos firmes y pausados. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro de inmediato, y en ese momento, todo lo demás dejó de existir. Cada paso que daba la acercaba más a él, y con cada paso, la emoción crecía en ambos. Cuando finalmente llegó al altar, Alejandro le tomó la mano y le susurró una apenas audible: «Estás hermosa». Isabela sonrió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba aún más. Frente a ellos, el oficiante los miró con amabilidad antes de comenzar con la ceremonia. Las palabras fueron simples, pero llenas de significado. No necesitaban grandes discursos, ni promesas elaboradas. Lo único que importaba era la verdad que había entre ellos, el amor que habían construido con cada obstáculo superado. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro tomó aire y sostuvo con firmeza las manos de Isabela. «Nunca creí que después de tanto dolor, la vida me daría la oportunidad de amar de nuevo», dijo con la voz cargada de emoción. «Pero tú llegaste y me enseñaste que el amor no solo se trata de felicidad, sino también de luchar juntos, de apoyarnos, de levantarnos cuando el otro cae. No prometo una vida perfecta, pero sí prometo amarte todos los días, sin importar lo que venga». Isabela sintió cómo las lágrimas querían brotar de sus ojos, pero se contuvo para poder hablar. «Tampoco creí que mi camino me llevaría hasta aquí, hasta ti», dijo ella con una sonrisa temblorosa. «Pero ahora entiendo que todo tenía que suceder para que nos encontráramos. Prometo caminar a tu lado, compartir tus alegrías y tus tristezas, y recordarte todos los días cuánto te amo». El oficiante les pidió los anillos, y con manos temblorosas de emoción, se los colocaron con suavidad. «Los declaro marido y mujer», anunció finalmente. Alejandro no esperó ni un segundo más y tomó el rostro de Isabela entre sus manos, besándola con todo el amor y la gratitud que sentía. Los invitados estallaron en aplausos, y Lucía, con lágrimas en los ojos, miró a su hijo con el orgullo de saber que, después de tanto sufrimiento, finalmente había encontrado la felicidad. La celebración continuó con risas, abrazos y música. Isabela y Alejandro bailaron bajo las luces colgantes, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo todo estaba exactamente como debía estar. No importaba el pasado ni las heridas que habían sanado. Ahora, solo importaba el presente y el futuro que construirían juntos. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando la habitación con una calidez suave. Isabela se despertó con una sonrisa en el rostro, sintiendo el movimiento dentro de su vientre. Su embarazo había avanzado rápidamente, y cada día que pasaba, la emoción y los nervios crecían en la casa de los Fernández. Alejandro, quien dormía a su lado,
Despertó al sentir su movimiento y la miró con ternura. No importaba cuántas veces sintiera la patadita de su bebé. Cada una de ellas lo llenaba de una emoción indescriptible. Se incorporó lentamente y besó la frente de su esposa antes de colocar su mano sobre su abdomen. «Buenos días, amor», susurró con una sonrisa. «¿Cómo amanecieron mi esposa y mi hija?» Isabela soltó una risa suave mientras tomaba la mano de Alejandro y la guiaba hasta donde la bebé se movía con más fuerza. «Parece que alguien está ansiosa por conocernos», respondió con cariño. Desde que supieron que esperaban una niña, la emoción en la casa era incontrolable. Lucía se había convertido en la abuela más amorosa y entusiasta, llenando la habitación del bebé con pequeños detalles que ella misma había elegido con esmero. Cada vez que pasaba por una tienda, encontraba algo nuevo que comprar. Ropa, juguetes, peluches. No había límite para su amor y emoción. Aquella mañana, mientras desayunaban juntos en la terraza, Lucía llegó con una enorme caja envuelta en papel rosa. No podía ocultar su entusiasmo mientras la colocaba frente a Isabela. «No podía esperar más», dijo con una sonrisa traviesa. «Quería darte esto antes de que nazca la bebé». Isabela miró a Alejandro, divertida por la energía de su suegra, y procedió a abrir el regalo con cuidado. Al retirar el papel, descubrió un hermoso vestido de encaje blanco, acompañado de unos pequeños zapatitos de terciopelo. Pero lo que más la conmovió fue un pequeño brazalete de oro con el nombre que habían elegido para su hija grabado en 1900 en El, Tunt, Valeria. Leyó en voz alta con los ojos llenos de emoción. Sabía que era pronto para darle algo así, pero quería que tuviera su primer regalo de su abuela, dijo Lucía con una sonrisa llena de amor. Isabela no pudo contener las lágrimas y abrazó con fuerza a su suegra, agradecida por el amor que siempre había recibido de ella. Alejandro miró la escena con el corazón hinchado de felicidad. Su madre e Isabela habían construido una relación inquebrantable y eso lo llenaba de paz. Los días pasaban y con cada uno de ellos, la llegada de Valeria estaba más cerca. Alejandro se aseguraba de que Isabela estuviera cómoda en todo momento, acompañándola a cada cita médica y cumpliendo cada uno de sus antojos. Nunca se quejaba, incluso cuando tenía que salir en la madrugada a buscar fresas con crema, o cuando debía masajear sus pies después de un día largo. Una noche, mientras Alejandro terminaba de acomodar la cuna en la habitación del bebé, Isabela sintió una punzada en el vientre. Al principio pensó que era otra de las molestias normales del embarazo, pero cuando el dolor se repitió con más intensidad, supo que había llegado el momento. «Alejandro», dijo con la voz entrecortada, «creo que es hora». Él giró rápidamente, dejando caer la llave de la cuna en el proceso. Su rostro pasó de la concentración al nerviosismo en cuestión de segundos. «¿Ahora?», preguntó con los ojos abiertos como platos. Isabela asintió, respirando profundo para controlar el dolor. Alejandro reaccionó al instante. Corrió por su teléfono, llamó a Lucía y luego tomó la maleta que habían preparado con anticipación. A pesar de su nerviosismo, se esforzó por mantener la calma para que Isabela no se alterara más. El camino al hospital se sintió eterno. Isabela apretaba la mano de Alejandro con fuerza mientras trataba de controlar su respiración. Lucía, sentada en el asiento trasero, les recordaba con voz serena lo que el doctor les había dicho sobre mantener la calma. Cuando llegaron al hospital, el personal los recibió rápidamente y llevaron a Isabela a la sala de parto. Alejandro la acompañó en todo momento, sosteniendo su mano y susurrándole palabras de aliento. Ver a su esposa pasar por aquel momento tan intenso le rompía el alma, pero al mismo tiempo lo llenaba de admiración. Después de horas de esfuerzo, finalmente, un llanto llenó la sala. Alejandro sintió cómo su pecho se llenaba de una emoción indescriptible. Miró a Isabela con lágrimas en los ojos, mientras la doctora colocaba a la bebé en sus brazos. «Es perfecta», susurró Isabela con una sonrisa cansada pero llena de amor. Alejandro miró a su hija con un nudo en la garganta.
Su pequeño milagro estaba ahí, en sus brazos, respirando por primera vez, con su diminuto cuerpo acurrucado contra su pecho. «Bienvenida, Valeria», dijo con la voz quebrada por la emoción. Lucía entró poco después, con el rostro empapado en lágrimas. En cuanto vio a su nieta, llevó las manos a su boca y sollozó de felicidad. Isabela le extendió los brazos, y ella no tardó en acercarse para abrazarla. La felicidad era absoluta. La familia Fernández tenía un nuevo integrante, y con su llegada, un nuevo capítulo lleno de amor y esperanza comenzaba para todos. La tarde transcurría con calma en la casa de los Fernández. Isabela sostenía a Valeria en sus brazos, arrullándola, con ternura mientras Lucía la observaba con una sonrisa llena de orgullo. Alejandro, por su parte, llegaba del trabajo con una expresión de cansancio, pero en cuanto veía a su esposa y su hija, todo el estrés desaparecía. La vida parecía haber encontrado un equilibrio perfecto. Sin embargo, nadie imaginaba que la tranquilidad estaba a punto de romperse con una noticia que llegaría sin previo aviso, sacudiendo todo a su alrededor. El teléfono sonó en la sala, y Lucía se levantó para contestar. Su rostro cambió de inmediato al escuchar la voz del oficial al otro lado de la línea. La noticia que acababa de recibir la dejó sin aliento. Beatriz había muerto en prisión. Alejandro, al notar la palidez en el rostro de su madre, se acercó de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó con preocupación. Lucía tardó unos segundos en reaccionar antes de mirarlo fijamente. «Beatriz sufrió un infarto, Alejandro. Ha muerto». El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras apretaba con más fuerza a su bebé contra su pecho. Alejandro, por su parte, permaneció inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Aunque su matrimonio con Beatriz había terminado de la peor manera, jamás imaginó que su historia con ella llegaría a este punto. No sabía qué sentir. No era tristeza, tampoco alegría. Era un sentimiento extraño, como si una parte de mí no necesitó. Su vida, por más oscura que hubiera sido, se hubiera cerrado de golpe. Al día siguiente, Alejandro recibió una llamada del abogado de Beatriz. Había dejado algo para él antes de morir. Intrigado, aceptó reunirse con él en su oficina. Cuando llegó, el abogado le entregó un sobre sellado. Beatriz había escrito una carta antes de su muerte. Alejandro lo tomó con manos temblorosas, sin saber si realmente quería leer aquellas palabras. Finalmente, respiró profundo y rompió el sello. «Alejandro, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. No espero tu perdón, porque sé que lo que hice es imperdonable. Solo quiero que sepas que me arrepiento de cada decisión que tomé. Mi ambición, mi egoísmo y mi falta de amor me llevaron a destruir todo lo que tenía. A pesar de todo, una parte de mí siempre te quiso. Quizás no de la manera correcta, pero fuiste lo más cercano a la felicidad que tuve. Espero que encuentres la paz que yo nunca pude encontrar». Alejandro sintió un nudo en la garganta al terminar de leer. Nunca imaginó recibir algo así de Beatriz. Sus palabras no cambiaban nada de lo que había hecho, pero al menos le daban un cierre definitivo a su historia con ella. Guardó la carta en su bolsillo y salió de la oficina con una sensación extraña en el pecho. Cuando llegó a casa, Isabela lo estaba esperando en la sala. Sabía que algo en él había cambiado. «¿Quieres hablar de eso?», preguntó con suavidad. Alejandro la miró por un momento antes de sentarse a su lado y tomar su mano. Le contó todo, cada palabra de la carta, cada sentimiento que había despertado en él. «No sé qué se supone que debo sentir», confesó finalmente. Isabela lo abrazó, con fuerza, dándole el espacio que necesitaba para procesarlo. «No tienes que sentir nada en específico, Alejandro. Solo deja que el tiempo haga su trabajo», susurró contra su cabello. Alejandro cerró los ojos, dejándose llevar por la calidez de su esposa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que finalmente podía dejar atrás el pasado.
Beatriz ya no era una sombra en su vida. Ahora, todo lo que importaba estaba en ese abrazo, en su hija, en el futuro que estaban construyendo juntos. El sobre descansaba sobre la mesa, justo frente a Alejandro. Era de un color amarillo envejecido, con su nombre escrito en una caligrafía elegante pero ligeramente temblorosa. Durante varios minutos, no pudo reunir el valor para abrirlo. Sentía que aquel pedazo de papel era un recordatorio de un pasado del que había intentado desprenderse. Isabela, sentada a su lado, lo miraba con comprensión. Sabía que no podía tomar esa decisión por él, así que simplemente entrelazó su mano con la suya, brindándole apoyo silencioso. Finalmente, Alejandro tomó una profunda bocanada de aire y deslizó los dedos por el borde del sobre, rompiendo el sello con un movimiento firme. Dentro encontró una hoja de papel cuidadosamente doblada. La abrió con cautela, sus ojos recorriendo las primeras líneas escritas con tinta negra. Alejandro, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. No sé cómo empezar esta carta, porque ni siquiera estoy segura de lo que quiero decir. Tal vez esta sea mi última oportunidad de explicarme, aunque no sé si mis palabras puedan cambiar algo. No espero que me perdones, porque yo misma no me lo he perdonado. Hice cosas imperdonables. Dejé que la avaricia y el resentimiento me consumieran hasta convertirme en una persona que ni yo misma reconocía. Alejandro tragó saliva, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. Su mano temblaba ligeramente mientras seguía leyendo. Quiero que sepas que hubo un tiempo en el que realmente fui feliz contigo. Tal vez no lo pareció. Tal vez mis acciones hicieron que nunca lo creyeras. Pero hubo momentos en los que mirarte a los ojos me hacía sentir que todo estaba bien. No sé en qué momento empecé a odiarte. Quizás no fue a ti a quien odié, sino a mí misma por no haber sabido amarte de la manera correcta. Y cuando me di cuenta de que había arruinado todo, ya era demasiado tarde. Isabela observó a Alejandro de reojo, notando cómo la tensión se reflejaba en su expresión. No había enojo en su rostro, tampoco tristeza. Era una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo más que no lograba descifrar. Sé que después de todo lo que hice, no merezco que recuerdes nada bueno de mí, pero quiero que al menos sepas que, en el fondo, siempre fuiste lo más cercano a la felicidad que tuve. No tengo excusas. No puedo justificar lo que hice. Intenté aferrarme a lo único que conocía, el poder, el dinero, el control. Y en ese proceso, destruí lo que más valoraba. Un suspiro tembloroso escapó de los labios de Alejandro. No podía creer lo que estaba leyendo. Beatriz nunca había sido alguien que admitiera errores, y mucho menos que expresara sus sentimientos. De esta manera, me arrepiento de cada una de mis decisiones. Me arrepiento de haberte herido. Me arrepiento de haber intentado destruir a la única familia que tuve. Pero el arrepentimiento llega demasiado tarde cuando ya no hay nada que reparar. Ahora solo me queda aceptar mi destino y pagar por todo lo que hice. Hubo un pequeño espacio en la carta antes de la última línea. Alejandro sintió un peso en el pecho antes de leerla. Espero que encuentres la paz que yo nunca supe encontrar. El silencio se apoderó de la habitación. Alejandro dejó la carta sobre la mesa y frotó su rostro con las manos. Sentía una extraña sensación en el pecho, una mezcla de alivio y vacío. No esperaba recibir algo así de Beatriz, y aunque sus palabras no borraban el daño que había causado, le daban una especie de cierre. Isabela colocó una mano sobre su espalda, esperando a que hablara primero. Alejandro tomó la carta nuevamente, observando las letras con detenimiento antes de finalmente doblarla y guardarla en el sobre. No sé qué se supone que deba sentir, murmuró con voz baja. No tienes que sentir nada en específico, respondió Isabela con suavidad. Solo deja que el tiempo haga su trabajo. Alejandro la miró por un momento antes de asentir. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente podía seguir adelante. La luz tenue del amanecer se filtraba por las cortinas de la habitación,
proyectando un resplandor cálido sobre el rostro de Isabela. Sus ojos se abrieron lentamente, pero una punzada de dolor la obligó a aferrarse a las sábanas. Respiró profundo, tratando de calmarse, pero la sensación era inconfundible. El momento había llegado. Con esfuerzo, se incorporó en la cama y extendió la mano para tocar el brazo de Alejandro, que dormía profundamente a su lado. «Ale». Su voz era apenas un susurro, pero la urgencia en su tono hizo que él despertara de inmediato. Alejandro se frotó los ojos, tratando de ubicarse en el tiempo y espacio, pero cuando vio la expresión en el rostro de Isabela, todo el sueño desapareció. «¿Es hora?», preguntó, con la voz cargada de emoción y nerviosismo. Isabela asintió con la cabeza, sintiendo otra oleada de dolor recorrer su cuerpo. Alejandro reaccionó de inmediato, saltando de la cama y comenzando a caminar, de un lado a otro, tratando de recordar todo lo que habían planeado para este momento. Las maletas, el coche. «¿Dónde están las llaves?», murmuraba mientras abría cajones y revisaba su chaqueta. «Alejandro», Isabela logró decir entre dientes. «Respira». Él la miró y asintió con rapidez antes de acercarse a ayudarla a ponerse de pie. Con mucho cuidado, la guió hacia la salida mientras llamaba a Lucía, quien ya estaba lista y esperándolos en la sala. El camino al hospital se sintió eterno para Alejandro. Cada semáforo en rojo era una pequeña tortura, y cada bache en el camino lo hacía maldecir en voz baja, preocupado por el dolor de Isabela. Ella, por otro lado, intentaba mantenerse serena, respirando como le habían enseñado, aunque cada contracción le hacía apretar con fuerza la mano de su esposo. Al llegar, las enfermeras se apresuraron a atenderla, colocándola en una silla de ruedas mientras Alejandro se quedaba lidiando con el papeleo. Isabela se aferraba a la tela de su camisón, enfocándose en mantenerse tranquila, pero no podía evitar sentir un torbellino de emociones. El tiempo dentro de la sala de parto pareció transcurrir de una manera extraña. Alejandro nunca había sentido tanto miedo y emoción al mismo tiempo. Isabela, con el rostro cubierto de sudor y los músculos tensos, se esforzaba con cada indicación de los médicos. «Ya casi está aquí, señora Durán». Un último esfuerzo, con cintos en un grito que resonó en toda la habitación. Isabela hizo acopio de toda su fuerza, y de pronto, un llanto rompió el aire. Un llanto fuerte, vibrante, el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas al ver cómo la doctora sostenía entre sus brazos a una pequeña criatura envuelta en una manta blanca. Isabela, completamente exhausta, apenas tuvo fuerzas para extender los brazos y recibir a su hija. «Es hermosa», susurró con la voz temblorosa, acariciando la diminuta mejilla de la bebé. Alejandro, sin poder contenerse, se inclinó y besó la frente de ambas. En ese momento, todo el dolor, la traición, los momentos difíciles quedaron en el pasado. Solo existía este instante, este milagro que tenían frente a ellos. Lucía esperaba ansiosa fuera de la habitación, caminando de un lado a otro hasta que finalmente vio a Alejandro salir con una gran sonrisa en el rostro. «Mamá, tienes una nieta». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas al abrazar a su hijo. Entró con él a la habitación, donde Isabela sostenía a la bebé con un amor infinito en la mirada. «Bienvenida a la familia, mi pequeña Esperanza», susurró, besándola suavemente en la cabeza. Y así, con la llegada de su hija, Alejandro e Isabela encontraron el verdadero significado de la felicidad. El sol de la mañana entraba con suavidad por los ventanales de la casa, iluminando cada rincón con una calidez especial. Isabela se mecía en la silla, con su hija en brazos, mientras la niña dormía profundamente. Cada pequeño suspiro de la bebé era un recordatorio de todo lo que habían superado para llegar hasta este momento. Alejandro, apoyado en el marco de la puerta, la observaba con una sonrisa tranquila, sintiendo que su vida finalmente tenía sentido. Desde la captura de Beatriz y la impactante carta que dejó antes de morir,
todo había cambiado. Durante mucho tiempo, el dolor y la traición se habían sentido como una sombra que nunca los dejaría en paz. Pero ahora, viendo a su esposa y su hija juntas, Alejandro comprendía que el pasado ya no tenía poder sobre ellos. Habían construido algo real, algo fuerte, y nada ni nadie podría arrebatárselo. Lucía entró a la habitación con una taza de té en las manos y una expresión serena en el rostro. Se acercó con cuidado y pasó los dedos por la pequeña mejilla de su nieta, quien hizo un leve movimiento antes de acomodarse nuevamente en los brazos de su madre. Isabela sonrió y miró a su suegra con agradecimiento. «Parece que heredó tu tranquilidad», dijo en voz baja. Lucía rió suavemente y negó con la cabeza. «No te dejes engañar. Alejandro era un terremoto cuando era bebé. Me pasaba las noches enteras intentando calmarlo». «Eso no es cierto», interrumpió Alejandro con una sonrisa. «Yo era un angelito». Las dos mujeres se miraron y rieron, sabiendo que probablemente eso no era verdad. El ambiente en la casa había cambiado por completo. Antes, los secretos y las mentiras pesaban en el aire como una nube oscura, pero ahora, lo único que quedaba era amor y tranquilidad. Más tarde, Alejandro salió al jardín con su hija en brazos, caminando entre las flores mientras le hablaba en voz baja, contándole sobre el mundo que la esperaba. Isabela lo observaba desde la terraza, apoyada en la baranda, sintiendo un amor infinito por el hombre que había cambiado su vida. Nunca imaginó que su viaje a Guadalajara terminaría llevándola a este destino, pero ahora no podía imaginar su vida de otra manera. El teléfono sonó dentro de la casa, sacándola de sus pensamientos. Caminó hasta la sala y contestó con curiosidad. «¿Isabela Durán?», preguntó una voz al otro lado de la línea. «Sí. ¿Quién habla?» «Llamamos del comité organizador del congreso en el que participaste. Estamos muy impresionados con tu trabajo y queríamos ofrecerte una oportunidad». Isabela escuchó con atención mientras el hombre explicaba que querían contar con ella para liderar un nuevo proyecto en comunidades rurales, algo que siempre había soñado hacer. Su corazón latía con fuerza, emocionada por la posibilidad, pero también pensó en su familia, en su hija, en el hogar que había construido junto a Alejandro. Cuando colgó el teléfono, se quedó pensativa por un momento. Alejandro entró, con la bebé en brazos, y notó la expresión en su rostro. «¿Todo bien?» «Acaban de ofrecerme un trabajo increíble», dijo ella, con una mezcla de emoción y duda. «Pero no quiero que eso nos aleje». Alejandro sonrió y se acercó a ella, tomando su mano con ternura. «Si es lo que quieres, encontraremos la manera de hacerlo funcionar. Juntos podemos con todo». Isabela sintió un nudo en la garganta. Alejandro siempre había sido su apoyo incondicional, y saber que él creía en ella la hacía sentirse aún más fuerte. En ese momento, comprendió que su futuro estaba lleno de posibilidades, pero sin importar lo que pasara, nunca volvería a caminar sola. Miró a su hija, luego a su esposo, y supo que finalmente estaban donde siempre debieron estar. Sin miedos, sin sombras, solo con amor y la promesa de un futuro brillante.